Bien, vamos a hablar en este vídeo de la Europa de la Restauración y de las revoluciones liberales. Bueno, hemos hablado en el anterior vídeo cómo la coalición había vencido a Napoleón definitivamente en Waterloo y estos países que habían formado la coalición, sobre todo las potencias más relevantes, que son Reino Unido, Prusia, Austria y Rusia, deciden que es momento de acabar de una vez por todas con todas estas revoluciones liberales y con estos arranques de romper con el antiguo régimen, y que si quieren sobrevivir, ya llevan muchos años, hace ya muchos años que empezó la Revolución Francesa, luego han tenido Napoleón, y piensan que la única manera de sobrevivir es aliarse y estar a bien unos con otros. Entonces, esta época se llama restauración porque lo que hacen es restaurar el orden, el antiguo régimen y el orden de monarquía absoluta en Europa. Esos países que anteriormente han sido, digamos, invadidos por Napoleón y en los que estaban empezando a sembrarse esas ideas de tipo ilustrado y esos países en los que había habido una revolución, algún intento de revolución, son oprimidos completamente por estas potencias, todos esos arranques son oprimidos y pretenden volver a la situación anterior a 1789. Es decir, pretenden hacer como si toda esta época de Revolución Francesa y Napoleón no hubiera existido nunca y el orden único que puede haber es el de las monarquías absolutas y el propio del antiguo régimen. Bueno, ¿qué pasa? Que eh, hay un triple objetivo aquí, aparte del de volver a la situación anterior a 1789. Ese sería el primer objetivo. El segundo es que estos países deciden que hay que procurar por todos los medios resolver los conflictos que puedan tener entre ellos mediante la palabra, mediante el diálogo, y suprimir el enfrentamiento armado porque lo único que hace es debilitar a estos países partidarios del antiguo régimen, y por eso también esta época de la restauración se le suele llamar la Europa de los congresos. Hay un canciller austríaco que se llama Clemens von Metternich, que es el artífice de toda esta idea. Es el artífice de esta idea. Dice, no podemos seguir enfrentándonos unas monarquías con otras, porque al final los que van a aprovecharse de esto son los revolucionarios, los liberales, los que creen en las ideas ilustradas, los nacionalismos. Y entonces dice, la única manera es que cada vez que haya algún problema o algo, nos reunamos en congresos, o que haya una serie de congresos permanentes en los que nos podamos reunir y ver cómo va la situación política en Europa y resolver cualquier diferencia. Entonces, ese triple objetivo, ya digo, va a ser volver a la situación anterior a 1789, es decir, volver al antiguo régimen, hacer congresos en segundo lugar, hacer congresos para resolver cualquier diferencia, y en tercer lugar, luchar contra el liberalismo y el nacionalismo. El nacionalismo se considera que es una idea que es disgregadora, que separa a los pueblos, y que eso no puede ser, ¿no? Eso ataca el fundamento principal de la unidad de estos países o de estos imperios en monarquía absoluta. Bien. Además, Alejandro I, el zar de Rusia, tiene una idea, y una idea medio mística, medio militar. Entonces dice, hay que crear un ejército común para defendernos de estos posibles ataques. Pero además, para él ese ejército era una especie de ejército divino, porque la idea de la monarquía absoluta, como viene de Dios y tal. Bueno, Alejandro I es que era un místico. Entonces lo llama la Santa Alianza, ¿no? La Santa Alianza. Esto no es solamente una alianza política, sino que es que además es santa. Y en principio la forman Rusia, Prusia y Austria. Son estos miembros de la Triple Alianza, ¿vale? Bueno, pues este es el plan que tienen las monarquías absolutas, que se resisten a ver caer el antiguo régimen para mantenerlo a toda costa. En Francia ha vuelto Luis XVIII, es decir, aquel que pusieron después de que fuera vencido Napoleón en Leipzig, que tuvo que huir cuando Napoleón volvió, y que volvió una vez que Napoleón fue vencido definitivamente en Waterloo. Pues ahí está Luis XVIII, el hermano de Luis XVI, el que guillotinaron en el 93.
Vale, bueno, estas doctrinas de liberalismo y nacionalismo están ahí presentes y por eso los participantes del Congreso de Viena, el Congreso de Viena es el más relevante de de esta Europa de los congresos, deciden que hay que combatirlo a toda costa. Las ideas están ahí, la gente no es idiota y se ha dado cuenta de que el antiguo régimen tiene sus fisuras y que pueden conseguir reivindicaciones y que pueden conseguir que acabe el antiguo régimen. Y bueno, las ideas son pues las de siempre, ¿no? Heredadas de la Ilustración, soberanía nacional, que las monarquías sean moderadas, que haya constituciones, que haya partidos políticos, que haya libertad de expresión, libertad religiosa, libertad de asociación, respeto a la propiedad privada, etcétera, ¿vale? La libertad de expresión también se llama libertad de prensa. Básicamente, en esta época, la única manera de difundir ideas políticas era la prensa escrita. No había radio, no había televisión, y mucho menos internet, o sea que era lo que había en esa época, era lo que, lo que se reclamaba libertad para ello, ¿no? Y los nacionalismos, pues, consisten básicamente en sentirse parte de una nación y defenderla como tal. Pueden ser de dos tipos, los que aglutinan y los que disgregan o separan. Entonces, los que aglutinan quiere decir que son diferentes territorios que por tener unas características comunes, que pueden ser la lengua, puede ser la religión, puede ser las tradiciones, puede ser una idea política común, quieren unirse. Ese es el aglutinante, ¿vale? Este es el que se da, por ejemplo, en Italia y Alemania. Y el disgregador, al revés, es el que se quiere separar. Es el que piensa que está sometido está sometido a una potencia extranjera y entonces se quiere separar. Se quiere separar, quiere dejar de ser parte de esa potencia, ¿no? Este es el que se da, por ejemplo, en el Imperio Austriaco. En el Imperio Austriaco, por ejemplo, los húngaros pues se ven como un pueblo diferente al austriaco, se ven ninguneados y quieren separarse. En Italia, la parte del norte también, que está dominada por Austria. Toda esta parte del norte de Italia, la parte alpina, quiere dejar de ser parte de ese imperio austriaco, o sea que también se quieren separar y unirse a lo que es el resto de la península itálica, que son los que al fin y al cabo pues son más como ellos. O sea que a veces se dan los dos tipos, ¿no? Es decir, digamos, los habitantes del Véneto, ¿no? Que está al norte de Italia, estaban bajo dominio austriaco. Pues por un lado se quieren separar, es decir, nacionalismo disgregador, quieren separarse de Austria, pero a la vez quieren unirse al resto de regiones italianas, al nacionalismo aglutinador. O sea que se pueden dar incluso los dos al mismo tiempo. Bueno, estos nacionalismos no solo se dan en Italia y Alemania, sino que se dan en toda Europa prácticamente, ¿vale? Grecia se quería separar del Imperio Otomano, Irlanda quiere separarse del Reino Unido, Noruega está bajo poder danés, también quiere separarse, en fin, Bélgica de los Países Bajos, bueno. Y además aparece un nacionalismo de tipo disgregador en Latinoamérica, especialmente con las colonias españolas y portuguesas. Son países que, claro, van a aprovechar. Mirad, aquí hay un cuadro de la independencia de estos países, con los años en los que se declara la independencia. Si os fijáis, la mayoría de ellos se independizan durante el periodo napoleónico, durante el periodo de las guerras napoleónicas. Aprovechan que la metrópolis, que España está en guerra contra Napoleón y no puede defender efectivamente los territorios americanos y se separan. Se disgregan o sea, se independizan, se independizan en todos los países que conocemos hoy, ¿verdad? Colombia, México, Argentina, Chile, etcétera. Bueno, vamos a volver a Europa y a pasar a hablar de las oleadas revolucionarias de la década de los 20 y de los 30 y de las de 1848. Estas son revoluciones de tipo liberal. Bueno, de tipo liberal y de tipo nacional, es decir, todo aquello, el mayor miedo del Congreso de Viena, el mayor miedo de la Europa de la Restauración, el mayor miedo de Metternich, se va a hacer realidad una y otra vez. Muchas de estas revoluciones son sometidas, pero algunas vamos a ver que van triunfando. En 1820
Tenemos varias. Tenemos varias aquí. Fijaos, este mapa es muy ilustrativo porque la primera de estas revoluciones de la década de los 20 aparece en España, es el llamado trienio liberal. Se rebelan contra el absolutismo de Fernando VII. Hay una rebelión que comienza en la localidad de Cabezas de San Juan contra ese absolutismo de Fernando VII. Es el coronel Riego el que la encabeza. Y hay 3 años de gobierno liberal que son aplastados por las fuerzas del Congreso de Viena, las fuerzas de la Europa de la Restauración en el año 23. Un ejército francés que lo he llamado los 100.000 hijos de San Luis entra en España y acaba con esa experiencia liberal. Y vuelve el absolutismo. El rey nunca se había ido, iba a decir vuelve el rey, pero no, el rey era Fernando VII y nunca se había ido. Lo que pasa es que cuando estaban los liberales, pues tuvo que jurar la Constitución. Cuando entra este ejército francés a derribar a los liberales, pues el rey decide que de constitución nada y que va a gobernar de forma absoluta hasta su muerte, que será 10 años más tarde. Pero bueno, esto no nos compete tanto. Lo que es importante es que empiezan estas revoluciones de la década de los 20, empiezan en España, se extienden a Portugal, aparecen también en el reino de Piamonte, Cerdeña, que había un gobierno de tipo absolutista. Y después también se extiende por el sur de Italia, el llamado Reino de las Dos Sicilias, Nápoles y Sicilia. En Rusia aparece en el año 25 con los decembristas, porque se produjo una revolución en el mes de diciembre, y también en Grecia. Todas estas revoluciones son sofocadas por las fuerzas absolutistas, todas, salvo la de Grecia. ¿Por qué? Porque la de Grecia no era tanto una revolución liberal, sino una revolución de tipo nacionalista para independizarse del Imperio Otomano. Lo que hay es una guerra entre Grecia y el Imperio Otomano, que va a ser apoyada por otros países de Europa, porque no lo consideraban como una revolución liberal, sino como un país que quiere librarse del dominio de los otomanos, que además eran musulmanes y los griegos eran cristianos. Entonces era como una especie de apoyo a, a un país cristiano que está sometido. Por eso fue bien vista, digamos, por los miembros del Congreso de Viena y de la Restauración, ¿vale? Y de hecho, fue bastante, vamos, que fue ayudado sobre todo por Rusia y por Inglaterra, militarmente me refiero. Bueno, esa es la revolución de 1820, de los años 20. Aquí tenéis mirad, este cuadro que es la llegada de los 100.000 hijos de San Luis, de ese ejército francés a España para combatir a los liberales. Este otro de aquí que tenemos nos muestra la guerra entre griegos y turcos por la independencia griega. Al final lo consiguen los griegos 10 años después, pero lo consiguen. En el año 30 por fin se independiza Grecia del Imperio Otomano. Y bueno, vamos a hablar ahora de la década de los 30. En la década de los 30 se dan otra serie de revoluciones liberales. En España lo que ocurre es que muere Fernando VII, ese último rey absolutista, y allí todo el mundo se da cuenta de que en España ya el absolutismo, el antiguo régimen ya no puede sobrevivir, ya no tiene partidarios, ya no tiene fuerza, y entonces comienzan una serie de gobiernos liberales que pueden ser más moderados o más progresistas, pero que ya no comulgan con la idea de antiguo régimen. Salvo un grupo que son los carlistas, que ya, bueno, pues ya hablaremos más adelante de ellos, que siguen pensando que la idea válida es la del antiguo régimen, son muy, muy tradicionales, en fin. Bueno, en Francia, sin embargo, es donde la revolución del año 30 toma más fuerza. ¿Por qué? Porque destronan al rey absoluto. En este caso es Carlos X, que es el sucesor de Luis XVIII. Es depuesto en el año 30. Carlos X era un hombre, bueno, un monarca absoluto, pero además que iba imponiendo unas normas cada vez más restrictivas. Hubo unas leyes que atentaban o que conculcaban directamente la libertad de prensa, la de asociación, y entonces, bueno, pues hubo un alzamiento popular que dio al traste con la monarquía de Carlos X. El propio pueblo, los propios revolucionarios propusieron como rey a un noble
a un aristócrata que, sin embargo, había participado de la Revolución Francesa del lado de las facciones más populares, incluso de los jacobinos, y bueno, y es nombrado rey, es elegido como rey. Se trata de Luis Felipe de Orleans, que reinará como Luis Felipe I, y al cual las otras monarquías europeas contemplan horrorizadas, porque es un monarca que ha sido elegido por el pueblo. Para ellos eso es una especie de herejía, una especie de blasfemia, ¿no? Le llaman, de hecho, el rey de las barricadas, porque ha sido aupado al poder por gente que ha participado en las revoluciones, ¿no? Bueno, habrá otra constitución de tipo liberal y bueno, pues será Luis Felipe I, este rey, que va a estar en el trono hasta la revolución del año 48, aunque ya tiene algunas revoluciones, tiene que hacer frente a algunas revoluciones porque las cosas no van tan bien en Francia como uno querría pensar. De hecho, en la novela Los Miserables aparece una de estas revoluciones, mini revoluciones, la del año 1832, que no triunfa, pero en la cual ya hay gente que pide la república y el fin de la monarquía en Francia. Y por fin llegamos a la revolución de 1848. Bien, las ideas liberales ya están afianzadas y están bien sustentadas en muchos países de Europa y van por fin a triunfar en alguno de estos países. En Francia, por ejemplo, cae la monarquía de Luis Felipe I, que no puede, al intentar controlar todos estos arranques revolucionarios o todos estos arranques de protesta contra su régimen, se hace cada vez más restrictivo, cada vez más autoritario, y entonces, pues, finalmente estalla una revolución tan grande en el año 48 que da al traste con la monarquía. Y, por fin, se proclama la Primera República Francesa. En Alemania, en lo que llamamos la Confederación Germánica, que es, digamos, el sucesor del Sacro Imperio, porque el último emperador del Sacro Imperio no quería que Napoleón usurpase el trono y decidió disolver directamente el Sacro Imperio, pues desde luego hay movimientos liberales, ¿no? Hay una gran parte del pueblo que quiere estas reformas de tipo liberal, que quiere los derechos civiles, pero también hay un fuerte movimiento nacionalista aglutinador para crear una gran nación alemana. Se ensaya una vía diplomática, una vía política, y es que hay un parlamento en la ciudad de Frankfurt que plantean la unificación alemana y llegan a ofrecer la corona llegan a ofrecer la corona al rey de Prusia, pero este la rechaza. Este la rechaza porque no consiente que un parlamento, es decir, que unos políticos, unos representantes del pueblo llano, sean los que le ofrecen la corona. Pensaba que, bueno, en todo caso, si otros príncipes alemanes decidieran o le quisiesen proponer ser rey, podría aceptar, pero de ninguna manera un parlamento de tipo liberal, de eso de ninguna de las maneras. Así que esta vía unificadora fracasa en principio y luego veremos cuál es la que triunfa. Bien, en Austria hay otra revolución. Metternich, aquel artífice del ideario de la Europa de la Restauración, aquel artífice del Congreso de Viena y de la restauración del absolutismo, cae, es obligado a dimitir y se plantean alguna serie de reformas. También hay un nuevo emperador que va a ser Francisco José I, que si bien promulga una constitución, no retiene gran parte del poder que ostentaban los emperadores. Y de hecho una de sus primeras acciones como emperador fue condenar a muerte a un gran número de revolucionarios de los que habían participado, digamos, en esta oleada de 1848 que había acabado con Metternich. En Italia, la zona del norte, la zona del noroeste, el Piamonte, ahí van a aparecer también una serie de reivindicaciones liberales
Y la dinastía que llevaba reinando en este área, en la zona de Cerdeña-Piamonte, el reino de Cerdeña o reino de Cerdeña, Piamonte-Cerdeña, que eran los Saboya, va a ver como, bueno, van a tener en la figura de Víctor Manuel II un monarca que entiende que es el momento de hacer reformas y se convierten en una monarquía de tipo moderado. ¿Vale? Además, todo está teñido de este impulso nacionalista de unificar Italia, de liberarla del yugo de los austríacos, etcétera. Entonces, esta región del norte, Piamonte-Cerdeña, el reino de Piamonte-Cerdeña, va a ser como un espejo en el que se miren todos los italianos y digan, bueno, puede ser algo así, o sea, Italia puede ser algo así, puede ser algo como el reino de Piamonte-Cerdeña, una monarquía moderada de tipo liberal y tal. Bueno, hay diferentes ideas, como luego vamos a ver en la unificación italiana, pero ven al reino de Piamonte-Cerdeña como una posibilidad de implantar en toda la península italiana. Bien, entonces, esto en cuanto a las revoluciones liberales, las de tipo nacionalista, bueno, ya he dicho, ya lo he comentado bastante en el caso italiano, que se mezclan, ¿no? con la idea liberal, con la idea de una monarquía moderada del Piamonte. Quieren también sacudirse el yugo austriaco, como ya hemos dicho varias veces. Quieren liberar todas esas regiones alpinas del yugo del Imperio austriaco. Pero no son los únicos que tienen estos arranques nacionalistas. El Imperio austriaco, que es multicultural, multiétnico, multilingüístico y multireligioso, se va a ir disgregando poco a poco y en esta entre la segunda mitad del siglo XIX y el principio del siglo XX, va a saltar por los aires, ¿no? Después de la Primera Guerra Mundial ya no existe este imperio austriaco o austrohúngaro, como va a convertirse por reivindicaciones precisamente del pueblo húngaro. Pero no solo los húngaros, es que también están los checos en el norte, están, ya hemos dicho, los italianos, están los pueblos de los Balcanes, los croatas, los serbios, que reivindican cada uno su propia identidad y no quieren seguir formando parte del imperio austriaco. Muy bien. Y esto sería todo en cuanto a la restauración y las oleadas revolucionarias. Entonces, como idea fundamental, nos quedamos en que todas estas oleadas revolucionarias pretenden poner fin al antiguo régimen. Unas triunfan, otras no, sobre todo en los años 20 y 30 no hay grandes triunfos. Bueno, en el año 20 ya digo, sí, la independencia de Grecia. En el año 30 creo que no he hablado de ello, pero Bélgica se independiza de Holanda. Son los únicos triunfos que hay. Pero digamos que hasta la del 48 no se ve claramente un avance hacia la sociedad contemporánea, digamos, hacia estas gobiernos moderados, constitucionales, con un amplio respaldo a los derechos civiles, fundamentalmente con la proclamación de la República en Francia. Bien, esto también se mezcla con las grandes reivindicaciones obreras. Los grandes movimientos obreros se empiezan a dar con mucha fuerza en diferentes países de Europa y de hecho el año 48 es el año en el que Marx redacta junto a Friedrich Engels el manifiesto comunista o el manifiesto del Partido Comunista, tema del que ya hablaremos en la próxima unidad. Pero sí que me interesa resaltar que ocurre a la vez, que estos movimientos obreros de reivindicación de derechos están ocurriendo a la vez que las revoluciones liberales y que las revoluciones nacionalistas en Europa. O sea que Europa es un auténtico hervidero de ideologías políticas.